Continuando con la clase 1.4 llamada razones trigonométricas de triángulos rectángulos notables. Y tenemos el problema inicial, nos dice, encuentra las tres razones trigonométricas de los ángulos de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Y tenemos la solución. Para el literal A, o sea, para los ángulos de 30 grados. Para calcular las razones trigonométricas para 30 grados se utiliza el triángulo que se muestra en la figura. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, con un ángulo de 30 grados, entonces, por ende, el otro ángulo va a medir 60, pero el que nos interesa ahorita es el de 30. Entonces, identificando el lado opuesto y adyacente del ángulo de 30 grados, se tiene que el adyacente es raíz cuadrada de 3 y el opuesto es 1. Porque, bueno, tenemos acá, este es el ángulo de 90, entonces este sería su hipotenusa, y como nos interesa el de 30, el adyacente sería el otro lado que forma ese ángulo junto con la hipotenusa. Entonces sería raíz de 3 y el opuesto sería 1. Entonces, seno de 30 sería igual a opuesto sobre hipotenusa, que sería igual a 1 sobre 2, que es lo que tenemos acá. El coseno de 30 sería igual a adyacente sobre hipotenusa, que sería igual a la raíz de 3 sobre 2, que es esto de acá. Y la tangente de 30 grados sería igual a 1 sobre raíz de 3, es decir, a opuesto sobre adyacente. Y racionalizando se tiene esto de acá. Entonces, para el B, se utiliza el triángulo mostrado en la figura para calcular las razones trigonométricas de 45 grados. Entonces, acá tenemos el ángulo recto. Este sería su hipotenusa, raíz de 2. Como el que nos interesa es de 45, entonces vamos a tomar, este sería el adyacente. El otro lado que forma ese ángulo, que sería igual a 1, y este otro también sería igual, el lado opuesto también sería igual a 1. Entonces, seno de 45 va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, que sería igual a 1 sobre raíz de 2. Y racionalizando nos queda raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45, que sería igual a 1 sobre raíz de 2, es decir, adyacente sobre hipotenusa. Y racionalizando también nos queda raíz de 2 sobre 2. Y finalmente la tangente de 45, que sería igual a opuesto sobre adyacente, es decir, 1 sobre 1, que sería igual a 1. Y ahora el literal C nos dice, para calcular las razones trigonométricas para 60 grados se utiliza el mismo triángulo ABC que se utilizó en el literal A, porque como este mide 30, entonces el otro va a medir 60, que también es el que nos pide el problema inicial. Entonces, pero en este caso las medidas van a cambiar, porque ya va a ser con respecto a este otro ángulo, ya no con 30. Entonces, la hipotenusa siempre va a seguir siendo 2, porque esa no va a cambiar. Pero ahora, como el ángulo que nos interesa es el de 60, el otro lado que forma ese ángulo es este de acá. Entonces, ahora este sería el adyacente. Por eso acá el adyacente ya mide 1, que es esta medida de acá, y el opuesto ya sería raíz de 3, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, seno de 60 va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, que sería raíz de 3 sobre 2, que como la hipotenusa es 2, entonces raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 sería a adyacente sobre hipotenusa, que sería 1 sobre 2, y tangente de 60 sería opuesto sobre adyacente, raíz de 3 sobre 1, que sería raíz de 3. En conclusión, tenemos las razones trigonométricas para los ángulos 30, 45 y 60 se resumen en la siguiente tabla. Y acá tenemos el ángulo, aquí tenemos seno, coseno y tangente de teta, y acá los grados, 30 grados, 45 y 60 grados. Y tenemos acá la tabla de resumen de lo que acabamos de calcular. Ahora los problemas nos dice que encuentra las razones trigonométricas secante, cosecante y cotangente para estos mismos ángulos, 30, 45 y 60. Entonces lo que se va a hacer es que se va a cambiar como estas razones trigonométricas
son los recíprocos de seno, coseno y tangente. Entonces, como son los recíprocos, lo único que van a hacer es invertir la fracción. Entonces, al invertir la fracción, si les quedara, por ejemplo, acá, les va a quedar 1 sobre raíz de 3. Entonces, en esos casos van a tener que racionalizar. Pero solamente eso es lo que van a hacer, invertir cada una de estas fracciones para encontrar, en este caso, secante, cosecante y cotangente.